Bueno, estamos en un segmento de conversación. El viajero y su sombra también se toma muy en serio la perspectiva de, de otros individuos y en el marco de una feria internacional del libro de Bogotá que tiene más de 30 años en celebrarse, en darse cita para relacionar distintos niveles de libros. Quise invitar no a un escritor, sino a un lector. Entonces nos encontramos con otro visitante, otro viajero, y estamos en su morada. Bueno, para empezar, yo diría que usted tiene muchos libros, más o menos. ¿Cuántos libros tiene en su haber? No son tantos como quisiera. Me sentiría frustrado si me dejara tentar por la acumulación o la comparación, como por ejemplo la Biblioteca de Alejandría en escala cósmica o la biblioteca de Humberto Eco en menor escala, pero pues sigue siendo una escala galáctica para mí. No, estos libros son una selección producto del mundo de la vida y no del azar y de la casualidad, eso sí quisiera dejarlo muy claro. ¿Los, los ha leído todos, todos los libros? No, por supuesto que no, aún faltan razones para comenzarlos y otros para terminarlos. Em, Como lo es todo, aún coincido con algunos libros en tiempo y en espacios, en condiciones y gustos, características y consejo, pero como lo es todo en la vida, un inescrutable acuerdo, ¿no? Para usted, ¿qué significa un libro? ¿Qué es un libro? Uy, vaya pregunta. Un libro yo creo que es un consejo, es una oportunidad, es una ruta, es una luz y es también una sombra. Es esa tensión, un pugilato entre dos contendientes. Usted sabe, dos púgiles, uno a un lado y el otro al otro, uno hablando y el otro escuchando, pero en todo caso en la esencia hay una tensión, atravesados por ese portal de palabras secretas. Yo creo que por eso es que desprecio tanto el afán, la premura y la prisa. ¿A qué se refiere con afán? Lo digo porque hay una prisa evidente, nada disimulada, casi promiscua y precoz en la industria de los libros. Bueno, en cualquier industria sucede lo mismo, oferta y demanda. Entonces hay esa premura y ese afán en el consumo de libros. He creído que un libro es más real que cualquier cosa o que las demás cosas. Y frente a ese suceso, uno se encuentra desafortunadamente, por lo menos en esa feria, decenas, centenares, miles de libros que responden a esa oferta y demanda, a ese afán casi promiscuo y precoz de comprar y vender libros. Es terrible encontrar en la cara de un fulano en un libro diciendo cualquier disparate para vender. Piénselo, de toda industria fundamenta el afán. Eh, Tengo presente la imagen del campesino trabajando en su granja, alimentando a sus gallinas, a sus cerdos, a sus animales, y finalmente los sacrificaba pues para comerlo en una fecha especial o comerlos en una fecha especial. La industria no alimenta en la ilusión de alimentar, llena con hormonas y llena con químicos y preservativos. Y el sistema es cómplice porque te obliga a comprar y consumir con afán, con una prisa enfermiza. Y
eso pasa con los libros, eso sucede con los libros. Hay un afán porque usted o porque tú compres un libro y lo leas con rapidez, y no hay alimento, no te alimentas de las palabras, que finalmente ese es el propósito de toda palabra, alimentarnos. Toda palabra tiene un alma, un espíritu, tiene una historia, un trasegar, tiene un principio, y a veces nosotros le damos un fin, un propósito. Pero es ese afán el que produce la industria, cualquier industria, que también ha llegado a los libros. Entonces usted se come un libro y dice como si fuera eh, un comensal en un restaurante. Siguiente libro, ¿cuál es el otro? ¿Cuál viene y cuál viene? ¿Cuántos libros debería leer una persona a su juicio al año? Bueno, eso bien depende de la persona, depende de él o los libros, depende del año, depende del país, depende de la lengua, depende de lo que se piense de leer o por leer, y depende. ¿De qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende, depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. ¿Ve lo que le digo? Afán, afán. De Europa toman esas estadísticas y las traen. Nos dicen que un ciudadano promedio europeo lee entre 4 o 5 libros al año, entre 1.000 y 2.000 palabras por minuto. Entonces, bajo esa premura y esa tabla rasa de verdades, empezamos a construir aquí en Colombia, en condiciones distintas, una tautología del indicador, del buen indicador, de lo que implica un buen lector. Mire, aquí en Colombia, en este año 2022, después de haber atravesado una pandemia que nos tuvo en confinamiento, la mayoría de los colombianos, los planetarios, los terrícolas, y con nuestra lengua, específicamente con nuestra lengua, que precisamente tuvo una conmemoración y una celebración el pasado mes de abril, donde coinciden el fallecimiento en año y prácticamente en día de dos grandes de la literatura, uno de la literatura inglesa y el otro de la literatura española. Y difícilmente un colombiano promedio conoce las obras de Cervantes y de Shakespeare. Eso nos deja en esa tautología de la que hablaba en el siguiente predicamento, y es: ¿por qué razón un colombiano no lee? Obviamente esa es una terrible y drástica fundamentación, generalización peligrosa, porque como digo, las estadísticas se toman de afuera y también se aplican con afán y con premura. Exactamente, mire, como les encantan las estadísticas, uno puede hacer estadística también con lo siguiente. Un colombiano promedio gana un salario mínimo, no supera, o bueno, está entre 1.000.000 de pesos, permanece 8 horas trabajando, 3 horas en el sistema de transporte, en un bus, hora y media ida y hora y media vuelta, si tiene suerte. 2 horas cocinando para sí mismo o para ella, para él, cocinando para su familia, para los miembros de su familia, que algunos son convalecientes, otros no tienen trabajo, otros dependen económicamente de esta persona. Y frente a esta estadística, la persona está agotando todo, la energía y su tiempo en esas actividades. Lo que implica es que difícilmente o estrictamente tiene tiempo para hacer algo más. Lo único que puede hacer ese colombiano promedio con su tiempo y con su energía es subsistir, vivir, existir o sobrevivir. Entonces uno se pregunta, ¿con qué tiempo puede leer un colombiano, este colombiano del que estamos hablando? ¿Con qué tiempo puede leer un colombiano promedio? Y ahora cabe preguntarnos cuánto vale un libro, cuánto cuesta un libro. Un buen libro, por ejemplo.
Es decir, que los libros deberían ser financiados por el Estado. Yo creo, yo creo que un libro debería de en cuando estar o acompañar la canasta familiar, sin sugerir que todo lo quiero regalado, porque eso sería una malversación muy terrible y acomodada de los inescrupulosos. Pero detrás de un libro, así como detrás de un plato de comida, hay demasiadas manos. La naturaleza está presente, los libros y la comida guardan trabajo, guardan procesos, cosecha, siembra, limpieza, eh, preparación, se sirven. Y detrás de ese libro y detrás de esa comida debe haber una leve gratitud. Por eso digo que de cuando en cuando nuestra canasta familiar debería acompañarse de un libro seleccionado precisamente por nuestros intelectuales, por nuestra comunidad académica, nuestra comunidad educativa. Pero si usted lo piensa bien y lo pone, lo sopesa bajo esa balanza de necesidades, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, ahora una libra de papa? Está costando más de 3.000 pesos. Y un libro, y un buen libro, cuesta 30.000 pesos. Entonces, una persona que tiene que elegir cómo hace. ¿Cómo haría usted? Pues lo más seguro es que usted elija comer, ¿no? Y no un libro. Entonces, frente a esas circunstancias muy comunes que las estadísticas extranjeras que traen para acá, para imponerlas con la premisa de que somos ignorantes, analfabetas, entonces demuestra lo pernicioso del sistema, ¿no? De la industria también que hay detrás de los libros. Una última cosa, ¿qué mensaje le podría dar a nuestros suscriptores? Bueno, pues mi saludo para los viajeros, para los suscriptores. ¿Cuántos son? 243 suscriptores. 243 suscriptores. Es que no se dejen tentar, no se dejen llevar por el afán. Escojan un buen libro porque es algo que usted va a comer, es algo que va a digerir. Y pues la idea es que quede un buen tiempo con usted, que los acompañe, porque como digo, son viajeros, son perspectivas, son visiones, son consejos, son rutas. Y eso es lo que hay detrás de estos libros. Es el alimento que llevo a mi espíritu, a mi conciencia. Bueno, esto fue El viajero y su sombra, desde una mirada, desde otra perspectiva, de un lector que nos abrió las puertas de su morada y nos permitió también escudriñar e intimar con sus libros.